y manejando la máquina, te cobra el doble de lo que marca el calendario. Mi existencia se resume en un puñado de metros cuadrados. La casa modesta que mi difunta esposa y yo compramos con el primer préstamo difícil, y el taller de costura que monté en la parte de atrás. Ese taller es mi sangre, mi herencia, y hasta hace muy poco, mi único orgullo. Ahí crié solo a mi hijo, Damián, después de que su madre, Elena, se nos fue. Yo nunca le di lujos, pero le di techo, educación y, sobre todo, la certeza de que el pan se gana con las manos limpias. Lo que nunca imaginé es que ese mismo sacrificio, esa vida sencilla que tanto defendí, se convertiría en la herramienta que mi propio hijo usaría para justificar su traición. Pero antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. La historia que me obligó a poner los límites que debía haber puesto 20 años atrás empezó con el sonido de la risa. Una risa que era demasiado aguda, demasiado cruel, y que venía de mi propia cocina, justo cuando yo cruzaba el umbral después de un día de trabajo que se extendió más de lo debido. Damián ya estaba prometido. Su novia, Sofía, era una muchacha que a mí nunca me terminó de convencer. Demasiado pulcra, demasiado enfocada en las marcas y en hablar de cosas que no cabían en nuestra mesa de comedor. Desde que ella apareció, Damián empezó a cambiar, no de golpe, sino como una planta que se seca lentamente porque le cortan las raíces. Al principio eran comentarios sutiles sobre cómo el olor a tela y vapor de la plancha se quedaba en mi ropa, o cómo el barrio se estaba poniendo difícil. Yo me callaba, pensaba, es joven, está enamorado, quiere más de lo que yo pude darle. Siempre lo excusé. Yo tenía una regla no escrita, la cena siempre a las 9, pero ese día el pedido urgente de uniformes me había atrapado. Eran las 9:20 cuando metí la llave en la cerradura. Siempre, al entrar, la costumbre era gritar un simple «Ya llegué» para anunciar que el jefe de la casa estaba ahí. Pero esa noche no lo hice. El cansancio era tan pesado que solo quería deslizarme sin hacer ruido, lavarme las manos y sentarme. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Escuché la voz de Sofía antes de verla. Estaba hablando de la casa. Yo me detuve en el pasillo, justo al lado del perchero donde colgaba mi viejo saco de mezclilla. Es que, Damián, de verdad. Tu papá no entiende, dijo ella. Su tono era de burla disimulada, pero cargada de desprecio. Mi hijo respondió, con esa voz baja y cansada que había adoptado últimamente. Lo sé, Sofía, pero es lo que hay. Yo ya le dije que es hora de vender este changarro. Es un barrio de obreros, ya no hay futuro aquí. Yo me apreté la mandíbula. Changarro. Así llamaba Damián, el hombre que yo había alimentado con ese mismo trabajo, al taller que le pagó su universidad. Sofía soltó una risa fuerte, sin esforzarse en esconderla. Pero no es solo el barrio, amor. Es él. Míralo. Llega tarde, oliendo a tela vieja. Se ensucia las manos con tintas y polvo de algodón. Y ni siquiera tiene una cuenta de banco decente. Vive al día. ¿Cómo vamos a invitar a mis padres aquí? Se van a dar cuenta de que mi prometido es hijo de un costurero de barrio. De verdad, Damián. Es patético. Simplemente patético. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era la palabra en sí, sino quién la había pronunciado y, peor aún, que mi hijo no la había defendido. Damián no dijo nada para rebatirla. Hubo un silencio breve, un silencio de aceptación. Y luego, mi hijo se atrevió a refrendar el comentario, aunque con menos fuerza. Ya sé, Sofía, es que papá no tiene ambición. Se conforma con muy poco. Nunca quiso crecer. Y la verdad, ¿quién sigue usando una máquina de coser de pedal en pleno siglo XXI? En ese momento, el cansancio desapareció. Me sentí vacío, pero extrañamente no me sentí débil. Lo que sentí fue una claridad helada. Durante años, yo había medido mi valor por el sacrificio, por la cantidad de horas que pasaba encorvado sobre la mesa de corte, asegurando que Damián tuviera más oportunidades que yo. Y para ellos, todo eso era un signo de debilidad, de falta de ambición, de ser patético. Enderecé la espalda. Entrar y explotar era lo que esperaban, o quizá lo que merecían. Pero reaccionar en caliente era darles el control.
Yo había aprendido hace mucho que las batallas importantes se ganan en silencio, no gritando. Abrí la puerta de la cocina y entré. Tenían la mesa puesta, con unos platos de comida que ya se estaban enfriando. «Perdón por la tardanza», dije, con una voz que sonó normal, incluso aburrida. Era la voz de Alejandro Veracruz, el hombre que acaba de llegar del trabajo, no la voz del padre traicionado. Sofía saltó de la silla, nerviosa, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Alejandro, estábamos a punto de empezar. Tienes que probar la pasta que hice. Es mi receta familiar». Damián se levantó, más lento, y me dio un golpe suave en el hombro, un gesto que antes era afecto, y ahora se sentía como una excusa apresurada. «Sí, papá. Estábamos hablando de la boda, de los invitados». Yo los miré. Vi el pánico en los ojos de Sofía, la incomodidad profunda en mi hijo. Ellos no sabían si los había oído, y esa incertidumbre me dio una ventaja inesperada. Me limité a asentir. «Bien». Me lavo las manos y me siento. Mientras el agua fría corría sobre mis dedos, observaba mi reflejo en el espejo roto del baño. Mis ojos eran los de un hombre que acababa de recibir una noticia terminal, pero que no tenía permitido llorar. No, tenía que comer, tenía que fingir, tenía que escuchar más. Porque la risa de Sofía no era solo un insulto a mi trabajo, era la punta de un iceberg mucho más grande. Me senté a la mesa, la pasta estaba insípida, pero fingí disfrutarla. La conversación giró torpemente en torno a planes futuros. Fue ahí donde Sofía, creyendo que había escapado al ridículo, empezó a mostrarme sus verdaderas intenciones. «Alejandro», dijo ella, con una dulzura exagerada, «Damián y yo hemos estado pensando, con la boda tan cerca, necesitamos un espacio más grande. Necesitamos un nido propio. Hemos visto que los precios de las rentas están altísimos. Por eso, Damián cree que lo más lógico sería que nos quedáramos con la casa, mi casa, el lugar donde murió Elena, el único patrimonio real que tenía». Dejé el tenedor con cuidado sobre el plato. No pregunté qué pasaría conmigo. Ya lo sabía. «¿Quedarse con la casa?», pregunté con calma. Damián intervino rápidamente, nervioso. «Sí, papá. Pero mira, tú te quedarías con el taller. Podríamos hacer unas divisiones, un pequeño cuartito detrás para que te quedes, y así sigues con tu negocio. Es que la casa, tal como está, tiene mucho potencial. Podríamos vender el taller y la casa juntos dentro de unos años, cuando el mercado suba». El plan era sencillo y brutal. Echarme de mi propio hogar, reducir mi espacio de vida al mismo lugar donde trabajaba hasta el agotamiento, y de paso, preparar la venta del único sustento que me quedaba. Y lo decían con la tranquilidad de quien pide un vaso de agua. Sofía agregó, con un tono condescendiente: «Sí, Alejandro. De esa forma, tú no tendrías que preocuparte por el mantenimiento. Es que a tu edad, la verdad, tener que subir al techo a arreglar las goteras es un riesgo». Ahí entendí que ella no solo me despreciaba por mi humildad, sino que me veía como un anciano frágil y fácil de manipular. No era solo la casa, era la autonomía. «Aún no hemos llegado a ningún acuerdo, Damián», respondí, bebiendo un poco de agua. «Es mucho lo que hay que pensar. Pero es que necesitamos que esto esté listo antes de la boda, papá», insistió mi hijo, con un matiz de presión que nunca me había usado. Él estaba acostumbrado a que yo siempre dijera que sí. Yo no di mi brazo a torcer esa noche. Me limité a sonreír con cansancio, el mismo gesto que siempre me funcionaba para evadir discusiones. «Lo veré mañana. Hoy estoy muy agotado». Me levanté, llevé mi plato a la tarja, y mientras les daba la espalda, mi mente estaba trabajando a 1000 por hora. Si me hubieran insultado sin querer nada a cambio, me hubiera dolido, pero quizá lo habría olvidado. Pero el insulto, seguido inmediatamente por la exigencia de mi casa, reveló que el desprecio era estratégico. Estaban planeando despojarme. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de mi cama, que compartí con Elena por 30 años. Observé la sombra de los árboles moviéndose en la ventana. La máquina de coser, mi fiel Singer, estaba silenciosa en el taller contiguo. Sentí la necesidad de proteger ese espacio, no por el valor económico, sino porque era mi dignidad. Yo no era un patético. Era un hombre que había construido una vida con nada. Y ahora
Tenía que defender esa vida de aquellos a quienes se la había dedicado. Mi primer pensamiento fue buscar los papeles de la casa y del taller. Tenía que asegurarme de que no hubieran intentado nada aún. Al revisar mi escritorio, encontré lo primero que me puso en alerta máxima. Había una carpeta que no reconocía, deslizada debajo de unos patrones de corte antiguos. La abrí. Dentro había una copia de mi acta de nacimiento y un formato de poder notarial, a medio llenar, que delegaba en Damián la administración total de mis bienes. El documento no estaba firmado, pero la intención era clara. Ellos no solo querían que les diera la casa, querían que yo les diera la autoridad legal para venderme cuando quisieran. Al ver esa firma a la espera de mi nombre, recordé la voz de Sofía llamándome patético. No lo era, y me aseguraría de que ellos lo entendieran, pero no con gritos, sino con hechos. A partir de esa madrugada, no sería el padre cansado y complaciente, sería Alejandro Veracruz, el costurero que aprendió a tejer una trampa tan fina y silenciosa como la seda más delicada. Decidí que, a partir de ese momento, mi silencio sería mi mejor arma. Fingiría ignorancia. Y mientras ellos movían sus piezas creyendo que yo era ciego, yo estaría observando y reuniendo todo lo necesario para desmantelar su plan por completo. Era hora de coser la boca de quien quería despojarme de lo poco que tenía. Si quieren saber cómo un costurero logró darle una lección a su hijo y a su prometida, demostrando que la verdadera herencia es la dignidad, no se muevan de aquí. Alejandro Veracruz, 50 y tantos años, la mayor parte de ellos gastados entre hilos, tijeras y la máquina de coser, ha pasado toda su vida levantando un pequeño taller de sastrería, modesto, sí, pero limpio y honesto. Después de todo, era lo único que me quedaba y lo único que tenía para dejarle a mi hijo, Damián. La historia que tengo que contar no es sobre dinero, sino sobre dignidad. Es la historia de cómo un padre sencillo escucha de boca de su propio hijo que es un estorbo, y cómo esa palabra, patético, se convirtió en el detonante para que yo tuviera que luchar por lo poco que me quedaba, no contra extraños, sino contra mi propia sangre. Cuando entré a la sala aquella noche, después de oír lo que dijeron, tuve que hacer un esfuerzo consciente para que mis manos no temblaran al cerrar la puerta. Me sentía pesado, como si la tela barata de mi único traje bueno, ese que usaba para las fiestas de verdad, de pronto se hubiera llenado de plomo. Ellos estaban sentados, muy juntos en el sillón. Valeria, la prometida de Damián, me miró con una sonrisa demasiado brillante, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Damián, en cambio, se levantó rápido, nervioso. Yo sabía que él me había oído, o al menos sabía que yo podrían haber oído, y el miedo lo hacía actuar de una forma extraña. Me senté en la silla de madera, la que siempre ocupaba en la mesa. Damián habló demasiado fuerte sobre lo mucho que le había gustado su nuevo trabajo en la empresa de importaciones, la que le había conseguido el padre de Valeria. Yo escuchaba, asintiendo, pero mi mente estaba atascada en el sonido de la palabra patético y el tono de desprecio que usó mi hijo. No era un enojo de joven, no era una rabia explosiva, era la vergüenza fría y calculada de un hombre que ha decidido que su origen no le sirve para el futuro que quiere. Valeria puso el plato frente a mí. Era una carne que olía a algo caro, pero a mí me sabía a ceniza. Ella empezó a hablar de la boda. Siempre, desde que empezaron a planear, todo lo que ella decía sonaba a exigencia maquillada de sugerencia. Alejandro, estábamos hablando con Damián de la casa, dijo ella, mientras tomaba un sorbo largo de vino blanco. Ya sabes, con la boda necesitamos espacio. Este lugar es acogedor, sí, pero las paredes son muy viejas. Y el taller, pues, es un desastre, ¿no crees? Mi casa, mi taller. El taller que levanté con las manos, donde mi esposa me ayudaba a cortar la tela, y donde crié a Damián solo, mientras la aguja sonaba 12 horas al día. Era mi santuario. Para ella, era un desastre. Le respondí sin levantar la voz, porque en ese momento entendí que mi única defensa era el silencio y la observación. Es viejo, Valeria, pero está pagado. Y el taller me da de comer. No es grande, pero es suficiente. Ella hizo un gesto con la mano, como si estuviera espantando una mosca. Pero, ¿quién querrá comprar un traje de un lugar que huele a pegamento y tela vieja? Ya no estamos en los 80, Alejandro. Damián y yo tenemos que construir un patrimonio moderno, algo que podamos proyectar a futuro. Damián no me miraba.
Estaba concentrado en cortar la carne, aunque sus movimientos eran torpes. Era su manera de decir que no estaba de acuerdo, pero que no iba a contradecir a Valeria. Yo sabía que en el fondo, él entendía el peso de mis años en esas paredes, pero el brillo de la nueva vida que Valeria le prometía era más fuerte que cualquier deuda emocional. Esa noche, me fui a la cama temprano, cerré la puerta de mi habitación y esperé. Ya no sentía rabia, sentía una claridad terrible. Las humillaciones no eran nuevas, pero ahora tenían un nombre: patético. Y esa palabra venía con un plan. Los días siguientes, la atmósfera en casa cambió de sutil a opresiva. Valeria venía casi a diario, con carpetas y planos. Ella ya no preguntaba, ella dictaba. Empezó a medir las paredes, a hablar con Damián de dónde tirarían este muro y dónde pondrían la nueva cocina. Lo peor de todo era la forma en que discutían sobre el taller. «Mira, Damián», le escuché decir una tarde, mientras yo estaba en la mesa de corte, fingiendo ignorarlos. «Si vendemos esto como propiedad con gran potencial comercial, en lugar de taller de costura de barrio, el precio sube al menos un 20%. Tu papá tiene que entender que su pequeño negocio solo está estancando el valor real del terreno. No estaban hablando de remodelar, estaban hablando de liquidar mi vida laboral. Estaban planeando despojarme de mi herramienta de trabajo para convertir mi casa, mi única posesión, en capital para su nueva vida». Damián venía después, actuando como mediador forzado. «Papá, Valeria solo dice que podrías considerar rentar un local más pequeño. La gente ya no viene a la casa como antes. Es por tu comodidad». «Mi comodidad es trabajar donde viví, Damián», le respondí, sin dejar de enfocarme en la tela. «Si este taller se va, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Depender de ustedes?». Mi pregunta lo golpeó. Él se quedó en silencio, porque la respuesta, la que no quería decir, era precisamente esa. Sí, querían que yo dependiera de ellos. Querían mi casa y querían mi silencio. Y la única manera de asegurar mi silencio era asegurarse de que yo no tuviera nada más que ofrecer. Las peticiones injustas empezaron a escalar. Primero fue el dinero para el banquete de la boda, que debía ser sencillo, pero terminó costando lo que yo ganaba en 3 años. Luego, Damián me pidió que firmara un documento. «Es solo para actualizar el registro del predio, papá», me dijo una mañana, con prisa. «El banco nos pide que lo tengamos al día para el crédito hipotecario que vamos a usar para pagar los proveedores de la boda». El crédito hipotecario. Mi casa estaba libre de deudas. ¿Por qué el banco necesitaba mi casa para pagar una boda? Algo se me encendió dentro. La vieja desconfianza de quien ha pasado su vida contando centavos. «¿Qué dice exactamente este papel, Damián?», pregunté tomando los lentes de leer. «Nada importante. Solo firmas aquí abajo donde dice propietario para confirmar que los datos catastrales son correctos. Es un trámite. No te preocupes». Pero me preocupé. Me preocupé porque Damián no me dejaba leer. Él estaba parado sobre mí, mirando mi hombro, diciéndome que se le hacía tarde para el trabajo. Me lo quitó de las manos antes de que pudiera llegar al cuerpo del texto, solo permitiéndome ver el encabezado que decía algo sobre una declaración unilateral de gravamen y un número grande de pesos mexicanos. «Lo firmo al rato, Damián», dije con calma forzada. «Necesito revisar mis propios papeles primero. No vaya a ser que haya un error en el domicilio. Déjalo aquí, en el escritorio». Él dudó, visiblemente incómodo. Valeria le había enseñado a no dejar cabos sueltos, pero él todavía era demasiado blando para enfrentarme de frente. Finalmente, lo dejó, pero con una advertencia. «No lo pierdas, papá. Lo necesito hoy mismo. Es urgente». Él se fue. Yo me quedé inmóvil en el taller. Sabía que ese papel era la llave para entender lo que estaban planeando. Pero antes de leer, tuve que reafirmar mi motivación. Mi motivación no era convertirme en un mártir. Mi motivación era la dignidad de la memoria de mi esposa, que había puesto cada puntada de su vida en esas paredes, y estaba mi nieto, mi pequeño Mateo, el hijo de mi sobrina, que venía a verme los fines de semana. Mateo era la única luz que no venía de una ambición calculada. Cuando Mateo venía, no le importaba el olor a tela vieja. Le importaba que yo le enseñara a usar la máquina de coser para hacer pequeños títeres. Él era el único que me miraba como un abuelo, no como un obstáculo.
Él era el personaje inocente que me anclaba a la realidad. Si ellos lograban echarme o hipotecar mi casa, yo perdería la estabilidad que me permitía tener esos momentos con él. Mateo, el niño, se convirtió en mi límite moral. No iba a permitir que me dejaran en la calle. Esperé hasta que la casa estuvo en completo silencio esa noche. La luna se filtraba por la ventana del taller. Me senté con el documento de Damián y mis lentes. La tinta parecía saltar de la página. El título era engañoso. No era una simple actualización catastral. Era una promesa de cesión de derechos hipotecarios a favor de Valeria, disfrazada de préstamo para la boda. Damián estaba intentando que yo cediera la casa como garantía total de un préstamo que él y Valeria tomarían, con una cláusula muy específica. Si el préstamo no se pagaba, la propiedad pasaba automáticamente al titular del préstamo, que sería, claro, Valeria. Y dado que la cantidad del préstamo era exagerada para su capacidad de pago, era evidente que el plan era forzar el incumplimiento. Me costó respirar. No era solo que me llamaran patético, era que mi hijo, a quien le había dado todo, estaba conspirando activamente para dejarme sin techo por la ambición de una mujer que acababa de conocer. Esto no era un error, era una traición medida y fría. En ese momento, la rabia no llegó. Llegó la calma. Una calma de hielo que me permitió pensar con precisión. Entendí que yo, Alejandro Veracruz, el sastre humilde, no podía enfrentarme a ellos con gritos o sentimientos. Tenía que enfrentarme a ellos con hechos y con la ley. Esa misma noche, después de fotocopiar el documento en una pequeña copiadora que tenía guardada para patrones, la guardé en una caja de metal bajo la cama. Fingí que lo había extraviado. A la mañana siguiente, Damián me preguntó, con el rostro serio, si había firmado el papel. «Hijo, discúlpame», le dije, actuando como el anciano despistado que creían que era. Con la emoción de la boda, no sé dónde lo dejé. Creo que lo puse en la caja de patrones viejos. ¿No me trajiste otro? Damián suspiró, frustrado. Valeria no le había enseñado a lidiar con el fracaso. No te preocupes, papá. Le digo a Valeria que traiga otra copia. Pero por favor, trata de no perderla. Estamos muy presionados con los tiempos. Ellos se sintieron seguros. Creyeron que yo era tan simple que lo firmaría la próxima vez sin leer. Pero mientras Damián se iba, yo ya estaba llamando al único hombre que me había sido leal y que, además, conocía los vericuetos legales de esta colonia. Don Ricardo, el notario jubilado que venía a verme cada diciembre para arreglarle sus trajes de invierno. Él conocía mi historia de sacrificio, y yo sabía que podía confiarle lo que había encontrado. La estrategia fue sencilla. Silencio. Dejar que ellos creyeran que tenían el control. Dejar que Valeria siguiera moviendo sus piezas, midiendo mi casa y organizando su boda cara con mi patrimonio. Mientras tanto, yo me dedicaría a asegurar mi defensa, sin confrontación alguna. Los días se convirtieron en un teatro. Yo seguía cosiendo, seguía cortando tela, seguía sirviendo el café. Pero ahora, cada gesto de Valeria, cada comentario sobre lo feo de mis muebles o lo anticuado de mi vida, era solo una prueba más que yo almacenaba en la memoria. No eran insultos, eran la confirmación de su ambición. El abuso había escalado. Ya no era solo emocional, era una invasión directa a mi autonomía y a mi supervivencia. Y yo, el costurero patético, estaba a punto de demostrarles que el silencio de un hombre honesto es mucho más peligroso que la voz fuerte de un ambicioso. Si quieren saber cómo usé ese documento para cambiar el juego y exponer el fraude de Valeria frente a mi hijo y mi comunidad, tienen que seguir escuchando. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es solo la aguja de un sastre, lenta, pero segura. Si les está gustando esta historia de justicia silenciosa, ayúdenme a que más personas la escuchen. Dejen su like y suscríbanse al canal. Soy Alejandro Veracruz. Tengo 58 años. Aunque la vida de costurero y las noches sin dormir por sacar adelante el taller me hayan puesto unos cuantos más. Yo no vengo aquí a pedir lástima. Lo que pasó no es una tragedia de telenovela. Es algo mucho más común de lo que la gente cree. La traición de la sangre. La ingratitud que viene vestida de ambición. Lo que quiero contarles es cómo reaccioné cuando mi propio hijo, Damián, y su prometida, se confabularon para despojarme de lo poco que tenía, de mi casa y de mi taller, llamándome patético a mis espaldas, sin saber que cada palabra
Había caído sobre mí como una losa de concreto. Después de esa noche de la cena, el aire en la casa cambió. Ya no era un silencio cómodo, ese silencio de padre e hijo que se entienden sin hablar. Era un silencio espeso, lleno de reproches no dichos y miradas que yo evitaba. Yo había escuchado la verdad. Había escuchado el desprecio que sentían por mi oficio humilde, por mis manos llenas de callos y por la casa sencilla que construí puntada a puntada tras la muerte de mi esposa. Pero no dije nada. Decir algo en ese momento habría sido una explosión sin dirección, y yo necesitaba entender la magnitud del daño. Necesitaba saber si solo era un comentario cruel, un desliz de juventud, o si detrás había algo más frío, algo planeado. La prometida de Damián, ella aceleró el paso. Desde ese día, ya no solo se limitaba a criticar la decoración de la sala, empezó a inmiscuirse directamente en el taller. Mi taller es mi santuario. Es el lugar donde he cortado tela por 30 años, donde la máquina de coser es la extensión de mi brazo. Ella comenzó a aparecer por las mañanas, ayudando, decía, pero su ayuda consistía en desmantelar mi sistema. Un día llegó y me dijo, con esa voz dulce pero cortante que usaba para manipular a Damián: Alejandro, el inventario es un desastre. Esos rollos de tela viejos no valen nada, ocupan espacio. ¿Y tus precios? ¿Por qué cobras tan poco por un traje tan fino? Debes actualizarte. Yo la escuchaba mientras mis manos seguían la costura. Yo sé lo que vale mi trabajo y sé el margen que debo manejar para que la gente de este barrio pueda permitirse un arreglo de calidad. Pero ella no entendía de clientes leales ni de economía de barrio. Ella entendía de números grandes y ganancias rápidas. Es que así no progresamos, Alejandro, me insistió. Si el taller da más dinero, podremos pagar una boda decente, y Damián no tendrá que estar tan preocupado. Esa era la clave, siempre. Usar a mi hijo como escudo y la boda como urgencia. Sentí la invasión. Sentí cómo mi propia identidad, mi manera de ser y de ganarme la vida, se convertía en un obstáculo para su progreso. Intenté poner un límite suave. Mira, hija, le dije, este taller funciona así desde hace muchos años. La gente me conoce. Si subo los precios de repente, pierdo la clientela. Ella me miró con una expresión que solo viéndola se entiende. Era una mezcla de lástima condescendiente y fastidio profesional. Es que esa es la mentalidad de escasez, ¿entiendes? Hay que pensar en grande, no en el cliente de la esquina. Deberíamos vender este equipo viejo y comprar algo digital. Sería una inversión. Yo miré mi máquina Singer, la que compré con el primer sueldo de verdad. La que me ayudó a criar a Damián. Viejo sí, pero leal. Y me sentí, de verdad, como un mueble viejo que estorbaba en su proyecto de vida lujosa. La presión sobre la casa se hizo insoportable. Ella y Damián venían cada noche con el mismo tema: la necesidad de reestructurar la hipoteca o, más bien, de poner la casa a nombre de Damián. Papá, es solo por seguridad, me decía Damián, evitando mi mirada, mientras picoteaba la cena que yo había preparado. Necesitamos esa garantía para el crédito del negocio que queremos abrir. Es un local de ropa en el centro. Será una fortuna. Pero la casa ya está pagada, yo les respondí, tratando de mantener la voz firme. No hay hipoteca, es mía. Ella intervino, rápida. Sí, pero si la pones a nombre de Damián, el banco lo ve como una garantía más sólida. Y así podemos pedir un préstamo mayor, a nombre de los dos. Es solo un papel, Alejandro. No te va a pasar nada. Seguirás viviendo aquí. Es solo un trámite legal para avanzar. Piensa en el futuro de Damián. Siempre el futuro de Damián, nunca el mío. Lo que ella no sabía era que, desde que escuché lo de patético, yo ya no confiaba en sus intenciones, y mucho menos en el consentimiento silencioso de mi hijo. Yo sabía que ceder la casa, mi único patrimonio, era darles la herramienta para echarme a la calle. Era mi ancla. Mi única excusa para demorar la firma era el papeleo. Inventé que el notario de la familia estaba enfermo, que la escritura original estaba en resguardo y que me costaría tiempo conseguir una copia certificada. Ellos se frustraban, pero no podían presionarme abiertamente sin parecer abusivos. Mientras fingía buscar los documentos, yo empecé mi propio movimiento en silencio. No soy un hombre de mucho dinero, pero tengo algo que el dinero no compra:
la lealtad de la gente que vio mis sacrificios. Había un hombre, don Rogelio, mi primer empleado, un sastre ya retirado, con casi 80 años, que me veía como a un hijo. Rogelio había trabajado conmigo en el taller por 20 años y ahora pasaba las tardes en el parque. Lo llamé discretamente y le conté lo esencial, que sentía que mi hijo me estaba engañando con la ayuda de su prometida y que temía perder mi casa. Rogelio me miró con esa sabiduría vieja y lenta. Alejandro, el lobo siempre entra por la puerta que el dueño abre, pero tú no la abras. Averigua qué papel quieren que firmes de verdad. No confíes en un papel que venga de ellos. Ve a un abogado, de los tuyos, de los que saben de la gente sencilla. Siguiendo su consejo, busqué a la licenciada Elena, una mujer joven, pero con una reputación impecable en el barrio, especializada en derecho familiar y protección patrimonial. Le conté la historia con toda la contención posible, desde el comentario de patético hasta la insistencia en la firma de las escrituras. Ella me escuchó con una seriedad que me dio tranquilidad. Necesitamos ver exactamente qué documentos están manejando, don Alejandro. Ellos le están pidiendo que transfiera su propiedad a su hijo. Si la casa está libre de gravámenes, una transferencia directa lo deja a usted sin ninguna protección legal. Necesitamos pruebas de su intención real. Me sentí un espía en mi propia casa. Las noches se volvieron una vigilia. Mientras ellos dormían o salían, yo revisaba. Buscaba carpetas, revisaba la impresora, los papeles de la mesa de centro. No quería encontrar nada, pero al mismo tiempo lo deseaba con una desesperación fría. Necesitaba la prueba para poder actuar. La oportunidad llegó una noche en que Damián y su prometida salieron a una reunión de negocios y tardaron en volver. Yo estaba en el comedor, doblando servilletas, cuando vi un sobre de manila mal cerrado que ella había dejado sobre un sillón. Estaba marcado con el nombre de un despacho de abogados que yo no conocía. Mis manos temblaron un poco, pero me recordé a mí mismo que no estaba robando, estaba defendiéndome. Saqué los documentos. Eran varios folios con letra pequeña, contratos y cartas membretadas. Lo primero que encontré fue una tasación. El valor de mi casa, detallado. Abajo, un informe indicaba el potencial de venta rápida en el sector de clase media emergente. Pero lo que me detuvo el aliento y me congeló la sangre fue un borrador de contrato de compra-venta. No era un documento de garantía bancaria. Era un plan explícito para vender la propiedad. El documento indicaba que, inmediatamente después de la firma de transferencia de propiedad a Damián, lo que ella llamaba trámite de seguridad, la casa sería puesta en venta activa. Había incluso una cláusula que me rompió el alma. Mencionaba que la residencia del ocupante actual sería negociada en términos de un contrato de arrendamiento temporal, sujeto a revisión en un plazo no mayor a 6 meses después de la transacción. Me iban a echar de mi casa, la que había construido con mis propias manos, la que me recordaba a mi esposa, y planeaban ponerme un alquiler en mi propio hogar por unos meses, hasta que fuera más fácil deshacerse de mí. Todo lo que habían dicho era una mentira elaborada. No era un préstamo para un negocio, era un despojo. Mi hijo era cómplice de un fraude diseñado para dejarme en la calle. Volví a meter los papeles en el sobre, con el pulso martilleando en mis oídos. El shock no fue ruidoso, fue interno, un colapso silencioso. Me senté y respiré hondo, tratando de asimilar que la persona que dormía bajo mi techo, que comía mi comida y que se decía mi hijo, estaba planeando mi ruina total. A partir de ese momento, mi silencio dejó de ser pasividad y se convirtió en estrategia. Yo era el observador que sabía demasiado, y ellos, los actores que no sabían que el telón se había levantado antes de tiempo. Al día siguiente, actué como si nada. Preparé el desayuno, hablé del clima, pregunté por la reunión de negocios, que según ellos había sido un éxito. Mi vida externa era la de un padre viejo, confiado y un poco ingenuo. Pero por dentro, yo ya había cambiado la cerradura, metafóricamente hablando. Llamé a la licenciada Elena y le pedí una reunión urgente, llevándole copias fotográficas de los documentos que había visto. Ella me confirmó la gravedad de la situación. Don Alejandro, esto no es solo ambición, esto es un intento de fraude. Si usted firma esa transferencia, incluso si su hijo no fuera parte del plan, su prometida podría obligarlo a vender.
y usted no tendría recurso. Tenemos que actuar inmediatamente para proteger su patrimonio y, más importante, protegerlo a usted. Mi único consuelo fue que no actué impulsivamente. No grité, no acusé a mi hijo, no le di la oportunidad de inventar otra mentira. Mi objetivo ahora era simple: proteger lo que era mío y desenmascarar a esa mujer sin hacer un escándalo público, usando la ley, la única herramienta que ellos respetaban. La licenciada Elena me dio instrucciones precisas. Usted seguirá demorando la firma. Utilice las mismas excusas burocráticas: el notario, el registro, la copia extraviada. Mientras tanto, vamos a movernos. Lo primero es asegurar una cláusula de patrimonio familiar inalienable sobre la casa. Eso impedirá cualquier venta sin su consentimiento. Y lo segundo, vamos a auditar el taller. Necesitamos demostrar que usted es el único dueño legal y que no hay deudas asociadas a terceros. Me sumergí en la tarea, dedicando mis tardes, después de las horas de costura, a reunir facturas viejas, recibos bancarios y documentos fiscales. Don Rogelio, mi sastre de confianza, me ayudó a organizar los papeles del taller. Él entendía el sacrificio de cada recibo. Mientras yo reunía mi armamento legal, ellos seguían con su teatro. La prometida de Damián se volvió más irritante en el taller, pidiendo dinero prestado para los gastos de la boda y asegurando que me lo devolvería con los millones del nuevo negocio. Damián, por su parte, seguía distante, molesto por mi lentitud con los papeles de la casa, pero sin atreverse a alzarme la voz todavía. Yo observaba a Damián. Lo veía tan cegado por el dinero y por esa mujer que no podía ver la soga que le estaban poniendo al cuello. Ella no solo me estaba arruinando a mí, lo estaba usando a él como peón. Y si el plan salía mal, él cargaría con las consecuencias legales, no ella. Había un momento, recuerdo, en que la vi revisar su celular, con una sonrisa de depredadora. Vi cómo tecleaba rápido, mandando instrucciones a sus cómplices, y en ese instante, mi decisión se solidificó. No era solo mi casa. Era mi dignidad, la memoria de mi esposa y el futuro de mi hijo, que necesitaba un despertar violento para salvarse de la mujer que lo estaba convirtiendo en un traidor. Yo no podía permitir que el precio de mi silencio fuera mi aniquilación, ni la de mi hijo. Yo ya estaba listo para el enfrentamiento. Ya tenía el escudo legal levantado y las pruebas en mano. Solo faltaba que ellos movieran su pieza final en el tablero para yo ejecutar la mía. Si esta historia les pareció intensa, esperen a escuchar lo que pasó después de que yo obtuve las pruebas. Sus planes se vinieron abajo sin que ellos pudieran hacer nada. Mire, después de escuchar esa conversación, esa que se me quedó grabada a fuego, yo supe que ya no había vuelta atrás. Lo que me habían llamado a mis espaldas, la forma en que despreciaban mi vida, mi trabajo, mi sacrificio, era solo la punta del iceberg. El dolor inicial, el ardor de la humillación, se transformó en una especie de frialdad quirúrgica. Yo no lloré, no grité, no armé un escándalo. Simplemente me volví silencioso. Si me están escuchando, no piensen que fue fácil. Fue la actuación más difícil que he tenido en toda mi vida. Tenía que fingir que no sabía nada, que el sordo y patético costurero seguía siendo tan ciego como siempre. Mi vida se había convertido en una trampa de cristal. Yo veía todo con claridad, cada movimiento, cada gesto de mi hijo Damián y de su prometida, pero no podía romper el vidrio. La necesidad de reunir las pruebas suficientes, de entender exactamente qué era lo que planeaban quitarme, me obligó a tragarme la rabia y a seguir sentándome en la mesa con ellos, como si nada. Ella, la prometida, redobló sus esfuerzos. Antes era solo desprecio disimulado, ahora era control activo. Empezó a inmiscuirse directamente en el taller. Yo llegaba y encontraba papeles revueltos, cotizaciones que yo no había autorizado, y peor aún, mi hijo, mi propio Damián, la defendía cuando yo preguntaba. Él decía: «Papá, ya tienes que modernizarte. Ella solo está ayudando con las cuentas. Tienes que ver esto como una inversión, no como una invasión». ¿Inversión? Era la palabra clave que usaban para disfrazar el despojo. Mi taller, con sus máquinas viejas, sus patrones amarillentos y el olor a tela y a hilo, era mi vida, la única herencia que yo había podido construir para él y para mí, pero para ella era solo un activo subutilizado. Un día,
Encontré un documento en la impresora del pequeño estudio que compartíamos. Era un borrador de un préstamo bancario. Un préstamo considerable, por cierto, que estaba hipotecando la casa y el taller. Lo más alarmante no era el monto, sino la letra pequeña. El documento establecía que, en caso de incumplimiento, la propiedad pasaría automáticamente a nombre de un fideicomiso, y ese fideicomiso tenía como único beneficiario, a falta de mí, a Damián y a su futura esposa. Lo estaban planeando para que yo fuera el aval, el pagador silencioso, y si algo salía mal, o si, Dios no lo quiera, yo faltaba, ellos se quedarían con todo sin ninguna carga legal que les impidiera vender y empezar de cero. El documento estaba incompleto, le faltaban mis firmas y sellos, pero la intención estaba allí, clara y fría, impresa en papel de alto gramaje. Yo guardé ese documento. No lo tiré, no lo confronté. Lo doblé con cuidado y lo metí dentro de una vieja caja de herramientas que solo yo tocaba. Mi corazón latía lento, con el peso de la traición ya no como una sospecha, sino como una realidad material. Para esto, yo ya me había acercado a mi compadre, don Raúl. Don Raúl no era abogado, era un notario jubilado que había sido amigo de mi esposa. Él conocía mi historia, sabía lo que me había costado levantar el negocio desde cero, cuando solo éramos una máquina de coser y yo durmiendo en el suelo del local. Le llevé una copia de ese borrador de préstamo sin decirle que lo había sacado de casa. Le dije que eran documentos que me llegaron por error de un conocido. Él los miró con esa calma que solo da la experiencia. Don Raúl solo levantó la vista una vez y dijo: Alejandro, esto no es un préstamo para un costurero. Esto es una trampa. Es un documento de desahucio disfrazado de inversión. Si firmas esto, pierdes tu propiedad y tu autonomía en menos de 3 años, o mucho antes si ellos fuerzan el incumplimiento. El alivio de tener la confirmación de una persona de confianza fue inmenso, pero la rabia creció. Me estaban tratando como a un anciano senil que no sabe lo que hace con su patrimonio. Yo, que había pasado 50 años negociando telas, plazos de entrega y precios, sabiendo siempre dónde estaba cada centavo. A partir de ese día, mi vida fue una doble contabilidad. Por un lado, la rutina patética que esperaban de mí, ir al taller, coser, llegar a cenar y escuchar las maravillosas ideas de mi nuera sobre cómo debíamos invertir los ahorros. Y por el otro lado, la guerra silenciosa que yo estaba librando con don Raúl. Tardamos casi una semana en organizar todo. Yo tuve que revisar cada acta de propiedad, cada cuenta bancaria, cada seguro de vida que había contratado. Don Raúl me ayudó a poner en orden los títulos de la propiedad del taller y la casa. Hicimos algo que yo debí haber hecho hace mucho tiempo, cuando mi esposa falleció: crear un fideicomiso revocable para el inmueble principal. Esto no era un acto de codicia, era un acto de autodefensa. Al poner la propiedad dentro de ese fideicomiso, la hacía legalmente intocable para cualquier deuda o préstamo que yo no autorizara explícitamente y con conocimiento de causa. En esencia, si ellos conseguían que yo firmara cualquier papel bajo presión, ese papel sería legalmente nulo respecto a la casa y el taller. El proceso fue lento, tedioso y costoso. Tuve que retirar dinero de mis ahorros de jubilación, esos mismos que Damián pensaba que eran inagotables, para pagar los trámites notariales. Cada papel que firmaba con don Raúl era un clavo en el ataúd de su plan. Y mientras yo hacía esto en secreto, ellos seguían con su teatro. Ella, la prometida, empezó a hablar de remodelaciones urgentes en el taller. Quería tirar abajo la pared del fondo, esa que separaba el área de costura del pequeño almacén de hilos. Esa pared no era solo cemento, era donde yo tenía guardadas las muestras de telas de mi esposa, las primeras máquinas que compré y todos los recuerdos de cuando empezamos. Ella dijo en una cena, con esa sonrisa de superioridad que me irritaba: Alejandro, esa pared es obsoleta. Si la tiramos, el espacio se duplica. Podemos meter 2 máquinas industriales nuevas y el taller se ve menos anticuado. Damián asintió inmediatamente, sin mirarme. Sí, papá, ya lo habíamos platicado. Ella tiene razón. Es por el negocio. Yo la miré fijamente. Puse mi cuchara sobre la mesa, haciendo un ruido sutil, pero firme. No, dije, y la palabra resonó en el comedor,
que generalmente era un espacio lleno de su ruido, no del mío. Ella se quedó perpleja. Estaba tan acostumbrada a que yo aceptara o me callara, que una negativa directa la descolocó. ¿Cómo que no, Alejandro? Es una necesidad. Las máquinas son lentas, no podemos competir así, insistió ella, ahora elevando un poco la voz. No, repetí, más bajo, pero con más peso. Esa pared no se toca. Si quieren más espacio hay otros modos de organizar el taller. Esa pared se queda. Damián intervino, molesto por el corte en su plan. Papá, no seas necio. ¿Por qué te aferras a esa basura vieja? Es solo una pared. Es mi pared, hijo, le respondí, sin levantar la voz. Y es mi taller. Si quieres modernizar, lo hacemos con mi ritmo y con mis decisiones. Si no te parece, la puerta está abierta para que emprendas tu propio camino. Claro que él no iba a irse. No todavía. Necesitaba mi firma. Necesitaba mi silencio. Se quedaron callados. La cena terminó en un silencio incómodo, y yo me fui a mi habitación sabiendo que había encendido una pequeña chispa de resistencia. Ya no solo estaba recolectando pruebas, estaba marcando territorio. La presión se intensificó después de ese incidente. La prometida sabía que yo me estaba resistiendo, aunque no sospechaba que yo supiera del plan completo. Empezaron a presionarme sutilmente sobre el dinero. Un día, Damián vino y me pidió prestados 20,000 pesos. Dijo que era para la fianza de un nuevo proveedor de telas. Necesitamos pagar por adelantado, papá. Si no lo hacemos, perdemos el contrato. Y si perdemos ese contrato, perdemos ganancias enormes. Yo sabía que era mentira. Yo conocía a todos mis proveedores y las condiciones de pago. Este era un truco para sondear mis cuentas, para ver si yo todavía tenía el control sobre mis ahorros. Le dije, hijo, ¿por qué no usas el dinero de la cuenta de la boda? Sé que tienes un buen monto guardado ahí. Él se puso visiblemente nervioso. Eso es intocable, papá. Es para nuestro futuro. Esto es para el negocio. Es diferente. Claro que era diferente. Lo de la boda era para ellos. Lo del negocio era mi dinero. Yo no me negué rotundamente. En ese momento, necesitaba seguir en el juego. Necesitaba que se confiaran. Está bien, Damián, le dije. Te voy a dar el dinero, pero lo quiero con un pagaré simple, firmado por ti, solo por orden. Es la costumbre de la casa. La prometida se enojó cuando él le contó, pero la necesidad era más grande que su orgullo. Damián vino, firmó el pagaré por los 20,000 pesos, y yo le entregué el efectivo. Yo sabía que nunca vería ese dinero de vuelta, pero ese pequeño papel era otra pieza de evidencia. No era solo la traición emocional, era una traición financiera documentada. Mientras ellos creían que estaban avanzando en su plan de despojarme, yo ya había asegurado mi posición. El fideicomiso estaba formalizado. Mis cuentas bancarias estaban protegidas con nuevas claves y cláusulas de doble autorización que mi hijo no conocía. La semana siguiente, ella, con esa audacia que solo tienen los que se sienten intocables, dio el golpe de gracia. Me pidió que dejara de ir al taller a coser. Llegó a la hora del almuerzo, muy sonriente, y me dijo, Alejandro, mira, ya no tienes que venir todos los días. Damián y yo podemos manejar la operación. Tú ya has trabajado mucho. Deberías tomarte unas vacaciones. Larga temporada. El dinero de tus ahorros está seguro. Podemos dártelo mes con mes para que no te preocupes. La propuesta era clara. Me estaban ofreciendo una pensión mísera a cambio de mi exclusión total. Querían sacarme de mi propio entorno para que no pudiera ver lo que harían con mi vida, con mi legado. ¿Y dónde me sugieres que me vaya, hija? Pregunté con la máxima calma. No sé, a la costa, o a donde sea que te guste. Solo necesitas descansar. No es sano que te estreses con los nuevos planes. Queremos que estés tranquilo. Me estaban despojando con una sonrisa y una taza de té. Y en ese momento, entendí que ya no podía esperar más. La defensa legal estaba lista, la evidencia recolectada, y mi dignidad estaba a punto de ser incinerada. Si aceptaba esa jubilación, yo no volvería a entrar a mi taller, no como el dueño. Miré a Damián. Él mantenía la vista baja, jugando con la comida. Él no era el cerebro, pero era el cómplice. La prometida esperaba una respuesta. Ella creía que yo iba a ceder por cansancio, o por miedo a ser una carga. Pero yo ya no era el hombre que había escuchado el insulto en el pasillo. Yo era el hombre que había pasado 2 semanas protegiendo lo poco que tenía. Mi voz no tembló. Solo dije,
Gracias por la sugerencia, pero no me voy a ir a la costa. Y no voy a dejar de trabajar. Hay algo que tienen que entender. Ella iba a interrumpirme, pero yo levanté la mano, un gesto que jamás le había hecho a nadie. No me interrumpas. Lo que tienen que entender, y lo vamos a discutir ahora mismo, es por qué han estado haciendo todo esto. El aire se congeló. Vi cómo el color abandonaba la cara de Damián. La prometida mantuvo su fachada por un segundo más, antes de que su máscara se rompiera. Yo saqué el borrador del préstamo, el pagaré por los 20,000 pesos y un extracto bancario que probaba que yo había movido mis activos. La partida de ajedrez había terminado. Era el momento de mostrarles las pruebas de su traición, cara a cara. Si quieren saber cómo usé todas esas pruebas para exponer a esa mujer y obligar a mi hijo a ver la verdad, y lo que pasó con el taller, quédense para la siguiente parte de esta historia. Yo no quería un circo. Nunca quise drama. Yo solo quería paz, mi taller, y que mi hijo fuera una persona decente, aunque no fuera exitosa en los términos que él o la prometida creían. Cuando tuve todas las pruebas en mis manos, no sentí euforia. Sentí un peso frío, como si la verdad fuera de plomo. Había asegurado mi casa y mi taller, a través de la notaría de don Javier, con un fideicomiso simple que, si bien no me volvía intocable, sí hacía imposible que Damián o ella pudieran hipotecar o vender sin mi consentimiento explícito, y sin una serie de condiciones que la ley establecía para proteger a los propietarios mayores. Yo ya había movido las cuentas, y aunque Damián había logrado sacar una suma considerable de las ganancias de fin de año, lo que quedaba ya estaba resguardado. La confrontación ocurrió una tarde, no en una cena elegante, sino aquí, en la oficina pequeña del taller, el lugar donde siempre habíamos discutido los números. Los llamé con el pretexto de firmar unos papeles de reestructuración de deuda, algo que ella me había estado presionando para hacer, creyendo que yo cedería y firmaría un poder amplio. Damián y ella llegaron, ella con su aire de ejecutiva apurada y él, nervioso, evitando mi mirada. Yo estaba sentado detrás de mi escritorio viejo, el mismo que armé cuando abrí el taller hace 30 años. Yo no grité, no levanté la voz, no hice reproches. Simplemente puse sobre la mesa 3 cosas. La primera fue una carpeta notarial sellada. Este es el nuevo estatus legal de la casa y el taller, dije, empujando la carpeta hacia ellos. Ya no están a mi nombre directo, están en un fideicomiso. Eso significa que no se puede vender, ni hipotecar, ni usar como aval para ningún préstamo bancario que ustedes puedan conseguir. Es intocable, a menos que yo lo disuelva, lo cual no haré. Ella, al principio, pensó que era una broma, o que yo me había equivocado en la gestión. Ella tomó la carpeta y empezó a leer rápidamente los términos. Su rostro se descompuso a medida que entendía que cualquier plan que tuviera para que yo firmara, para que yo invirtiera en su nombre o para que me hiciera a un lado, se había evaporado. Damián solo miraba mis manos sobre la mesa, temblando ligeramente. «¿Por qué hiciste esto, papá?», me preguntó con un hilo de voz, tratando de sonar ofendido, tratando de mantener la fachada. «Porque un padre tiene que proteger lo que queda, hijo», respondí. Entonces puse la segunda cosa sobre la mesa, el pequeño grabador que me había prestado el contador. Apreté el botón. El audio era cristalino. Era la cena de hace meses, la noche que llegué tarde. Se oía perfectamente la voz de ella, hablando de mí como un estorbo, y luego la voz de Damián. «Mi padre es un hombre patético, un costurero que no entendió la vida. Si sigue así, no vamos a poder tomar las decisiones. Solo tiene que firmar y ceder, y podremos remodelar esa pocilga». Eran fragmentos cortos, directos. La sala se llenó de un silencio tan pesado que se podía oler el polvo en el aire. Ella se puso pálida, suplicando con los ojos a Damián que dijera algo, que la defendiera. Damián se quedó congelado, mirando el aparato como si fuera un monstruo que él mismo había invocado. El sonido de su propia voz, la burla, la vergüenza que sentía por mi trabajo, era su sentencia. Apagué el grabador. «Esa es la diferencia, Damián», le dije, manteniéndole la mirada. «Lo que tú llamas ser patético es lo que te dio el techo, la comida y la universidad. Lo que ella llama pocilga es mi vida, y es lo único que me queda». El clímax no fue un grito, fue la certeza ineludible de que yo sabía todo,
Ella intentó contraatacar, con la desesperación de quien se sabe acorralada. «¡Estás loco! Esto es una manipulación! Damián, dile que nos vamos», exigió intentando tomar la mano de mi hijo. Yo me incliné ligeramente hacia adelante, y esa fue mi única muestra de agresividad. «Ahora viene la tercera cosa», dije, y deslicé una hoja de papel, impresa de forma simple. «Esto es una denuncia ante el Ministerio Público, con todos los respaldos que prueban tu intento de fraude al obtener una firma falsificada para un poder notarial en mi nombre. Ya hablé con el banco sobre los movimientos irregulares en las cuentas del taller. No te he demandado aún, porque esto es un negocio familiar, y no quería destrozar a mi hijo. Pero si das un solo paso más, si me vuelves a contactar, si te acercas a menos de 100 metros de esta casa o del taller, la demanda sigue su curso. La conoces. Ella es por fraude. La multa es grande. Le ofrecí una opción que no era opción: rendición inmediata o destrucción legal. Yo sabía que ella no podía permitirse que esa denuncia se hiciera pública, ni por su trabajo, ni por el escarnio. Su objetivo nunca había sido el amor, sino la conveniencia. Una vez que la conveniencia desapareció, y solo quedaba el riesgo, ella se desmoronó. Ella tomó la carpeta, la arrojó al suelo, y me miró con un odio tan puro que casi lo agradecí, porque me demostraba que mi decisión había sido correcta. «Te vas a arrepentir de esto, viejo», siseó. «Yo no», respondí sin emoción. «Yo ya me arrepentí de no haberte visto venir antes». Ella salió de la oficina como un huracán, sin mirar atrás, sin despedirse de Damián. Simplemente desapareció, y ese fue el final de la historia con ella. No hubo más llamadas, no hubo dramas. Se borró del mapa para evitar la denuncia, para proteger su futuro económico, el cual valía más para ella que cualquier matrimonio o plan. Me quedé solo con mi hijo en la oficina. El silencio se volvió insoportable. Damián no se movía. Su prometida lo había abandonado en una oficina modesta, por miedo a las consecuencias de un simple costurero. «Papá», empezó. «No me digas nada». Lo corté, mi voz firme pero cansada. «No me pidas perdón todavía. Las palabras, Damián, no valen nada. Valen los hechos». Puse frente a él un documento que detallaba la cantidad exacta de dinero que había desviado de las cuentas del taller, la que creía que yo no había notado. No era una fortuna, pero para el taller era crucial. Era el fondo de emergencia. «Esta es la deuda. No solo el dinero, Damián. Es la deuda moral que tienes conmigo y con tu madre», le dije. Su madre había trabajado codo con codo conmigo para ahorrar ese dinero. «Lo voy a regresar, papá. Te juro que lo voy a regresar», me prometió. «Lo sé», dije yo. «Lo vas a regresar trabajando». El castigo que impuse a mi hijo no fue sentimental. Fue laboral. Le dije que a partir de mañana volvería al taller, pero no como mi sucesor, no como administrador, no con la promesa de heredar nada. Volvería como aprendiz. El salario que ganaría iría directamente a pagar la deuda. No tendría privilegios. No le permití volver a la universidad por el momento. Le dije que primero tenía que entender el valor de las cosas desde el suelo, que tenía que volver a ganarse el derecho de estudiar y de mirar a la cara a los empleados leales que tanto lo respetaban y que yo sabía que él había defraudado con sus acciones. Le exigí otra cosa más, algo que él aceptó sin chistar: terapia. Necesitaba entender por qué había permitido que una ambición tan vacía lo convirtiera en una persona tan desleal. Necesitaba reconstruir su carácter. Los primeros meses fueron terribles. La vergüenza era una capa visible en su piel. Estaba desorientado, herido, pero sobre todo, humillado por la verdad. Mi hijo, el egresado universitario, estaba barriendo el piso, cargando rollos de tela, cosiendo dobladillos y entregando pedidos en su carro viejo. Al principio, lo observé con distancia. No éramos padre e hijo, éramos jefe y empleado. Yo era inflexible en el horario y en la disciplina. Si llegaba un minuto tarde, le descontaba. Si una pieza salía mal, la desechaba y la volvía a hacer. La gente del taller, los que me conocen de toda la vida, lo observaban también. Ellos sabían que no era un castigo cruel, sino una oportunidad. Ellos lo trataron con la misma dureza, pero también con el respeto que se le da a cualquiera que se esfuerza. Con el paso del tiempo, mi hijo dejó de actuar como si estuviera castigado y empezó a trabajar. Sus manos se hicieron más fuertes,
El olor a perfume caro fue reemplazado por el olor a algodón, a aceite de máquina y a cuero. Dejó de buscar la validación social en marcas y empezó a encontrarla en el cansancio honesto al final del día. Pasó casi un año antes de que yo sintiera que la reconciliación era posible. No ocurrió con grandes abrazos. Ocurrió un día en que un cliente importante quiso presionarnos para bajar el precio de un pedido grande, a costa de la calidad. Damián, sin que yo le dijera nada, intervino en la negociación, defendiendo el precio justo, explicando la calidad de las costuras y el origen de la tela. Defendió el taller con un orgullo que yo no le había visto nunca. Esa noche, cuando cerramos, me acerqué a él. «Buen trabajo hoy», le dije. «Gracias, papá. Es lo justo», respondió, sin buscar reconocimiento. En ese momento supe que el carácter estaba volviendo. Damián regresó a estudiar después de liquidar una buena parte de la deuda, pero siguió viniendo al taller las tardes y los fines de semana. Ahora estudia y trabaja, pero lo hace con humildad. Aprendió que la dignidad no se negocia por un préstamo bancario o por la aceptación de una mujer superficial. Aprendió a no traicionar. Yo, Alejandro Veracruz, sigo siendo un costurero. Sigo viviendo en mi casa modesta. Nunca me hice rico ni poderoso, pero recuperé algo mucho más valioso: mi paz. Puse límites firmes y protegí lo poco que tenía, y al hacerlo, recuperé a mi hijo. Entendí que la verdadera herencia no es el dinero que dejas, sino el carácter que enseñas. Hoy, mi hijo me mira con respeto, un respeto que se ganó con el sudor de la frente, no por obligación. La justicia, a veces, no se hace con abogados y juicios mediáticos, sino con silencio, firmeza y la dura realidad del trabajo. Al final, no gané una batalla legal, gané mi autonomía y un hijo transformado. Y con eso, vivo en paz. Si usted ha pasado por algo parecido, quiero que sepa que no está solo. Deje su comentario abajo para que otros puedan leer su historia y juntos entendamos el valor de la dignidad.